buongiorno a tutti, sono Elena Craniotti, sono medico legale, antropologa forense, professora nella facoltà di Edimburgo. Non posso fare questa presentazione in italiano, mi scuso, ma vorrei presentare in spagnolo. Si hay algún problema, tenemos traducción en inglés, entonces me podéis parar, podéis hacer una pregunta y yo voy a explicarlo lo más que puedo. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Puedo empezar? Eso. Ok. El trabajo que quiero presentar hoy tiene que ver con un... El trabajo que quiero presentar hoy es un trabajo experimental que tiene que ver con las características del trauma en el cráneo provocado con pistolas de mano, o sea, pistolas pequeñas. ¿Por qué he hecho este trabajo? Bueno, he dicho antes que yo trabajo en Edimburgo. En Edimburgo, que es parte del Reino Unido, la gente no usa mucho la pistola porque hay reglas muy estrictas que no dejan a la gente usar este tipo de armas. Por ejemplo, los homicidios en el Reino Unido están más provocadas de, ¿cómo se dice? De sharp force, de cuchillos. Sí. Pero yo trabajo también en Creta. Creta es una isla al sur de Grecia y ahí la gente tiene muchas pistolas. O sea, los homicidios y también los suicidios se pueden hacer con armas. Y en muchos casos no puedes encontrar la pistola, la arma en general, en la escena de crimen. Entonces, es muy importante de estudiar la morfología del trauma para poder enseñar a la policía de qué tipo de arma estamos buscando y cómo vamos a reconstruir el evento del tiro. ¿Me podéis entender? ¿Todo bien? Perfecto. Los tipos de trauma que podemos encontrar en general en un cráneo están divididos en unas categorías. El blunt force trauma, por ejemplo, se trata de un trauma que está provocado de un objeto, como por ejemplo un palo, ¿no? Y el trauma balístico es un tipo de blunt force trauma, pero está provocado de la bola, ¿ok? Y yo voy a dar unas características al principio. ¿Okay? ¿Cómo podemos ver la provocación del trauma en un cráneo? Entonces, tenemos un impacto que está provocado por la bola cuando entra en el cráneo y eso crea unas características, una forma característica en el hueso que nos puede enseñar de dónde entra la bola y de dónde sale. ¿Ok? En esta imagen podéis ver que la parte del cráneo donde la bola entra es más pequeño que donde sale. Entonces, no sé si puedo enseñar. Aquí es la entrada y aquí es la salida, ¿ok? Y eso es muy importante. Este aquí se llama internal beveling. Podéis verlo también en la presentación del doctor Macri luego, que va a enseñar cosas más relacionadas con radiología. Pero yo quiero simplemente enseñaros que es posible para el médico forense, mirando la tipología de trauma, a decir que aquí entra y aquí sale, y esa es la dirección de la bola, que es muy importante para reconstruir la escena. Aquí estoy haciendo un summary, una lista de las características de la entrada, del trauma de la entrada, en comparación con el trauma en la salida. He dicho que la parte que presenta el inward beveling es la parte donde la bola sale y es muy importante para, como he dicho, para interpretar los resultados. Eso es un ejemplo de una entrada. Esa es la superficie externa del cráneo. De aquí entra la bola. Esa es una distancia más de unos metros, o sea, no tenemos contacto
con este cráneo, y así es el internal beveling que estaba hablando, que podéis ver aquí. Eso es otro ejemplo, eso es en la parte de cráneo, de frontal, y aquí sale la bola. Eso significa que ha entrado de fuera, de atrás del cráneo, y ha salido así. Y eso te dice que, ok, la persona que tenía la pistola no estaba enfrentando la víctima. Es importante también. Y esas son las características beveling que enseña que sale la bola. ¿Todo bien? ¿Sí? En unos casos, la bola no entra en una dirección directa, o sea, en 90% de grados en la superficie del hueso. Entonces, si la dirección es distinta, puedes tener en un trauma de entrada parte que es lo típico que hemos visto antes y parte que parece como salida. Eso se llama keyhole entrance wound, y si alguien sabe la existencia, lo puede reconocer en casos que no estamos seguros cómo el evento ha pasado. He hablado del cráneo, pero características parecidas podemos ver en otros huesos. Por ejemplo, aquí es el externo y tenemos la entrada y la salida con el mismo beveling que estábamos hablando. Ahora, ¿cuáles son las características que nos ayudan a entender más para el trauma balístico? Hay intrinsic and extrinsic factors. Esos son factores que afectan las características del trauma. Por ejemplo, la parte anatómica del cuerpo que tenemos el trauma. Es distinto de tener un trauma en el pulmón, por ejemplo, comparado con el cráneo. Entonces, la anatomía y la sustancia tiene que ver mucho con la apariencia del trauma. Mi presentación tiene que ver más esta mañana con el trauma que está relacionado con el cráneo y específicamente la parte aquí, no la parte facial, pero el bolt, como lo llamamos. ¿Cuáles son los problemas que estamos enfrentando cuando estamos estudiando o analizando el trauma balístico? Queremos saber el tipo del arma, la distancia que tiene la persona que dispara con la víctima, de dónde entra y de dónde sale la bola, o sea, la dirección, el tipo de la bola, el material, las características, todo eso, el número del trauma que tenemos, podemos tener un disparo, dos, múltiples, y la posición relativa de la víctima con la persona que dispara. Esas son las cosas que cualquier persona en medicina forense, en colaboración con la policía y los expertos balísticos, hay que enfrentar en una situación de trauma balístico. He dicho que voy a presentar un trabajo experimental y la simulación que voy a presentar se trata de encontrar las características en el trauma en situaciones como esta aquí, que tenemos tipo de ejecución, o sea, medio metro de distancia entre la persona que dispara y la persona que, la víctima, digamos. Para hacer un trabajo experimental siempre tienes que tener unos factores que no cambian y unos factores que cambian. Entonces, lo estable aquí es la distancia y el parte del cráneo que estamos estudiando. Para simular el cráneo he usado una esfera de poliuretano. Se está construyendo en una compañía de Suiza, se llama Synbone. O sea, el material poliuretano se supone que es un buen proxy, una buena simulación del cráneo, lo más cercano que tenemos para experimentar. Y dentro de este material estamos rellenándolo con lo que se llama ballistic gel para simular el cerebro. Para hacer estos experimentos, bueno, no pude hacerlos en el Reino Unido por la legislación muy estricta, pero fuimos a Creta
En Creta hay una grande zona donde se llama, bueno, un club de tiro nacional, digamos, y ahí nos han dado el permiso de experimentar en este proyecto. Fuimos ahí, nos han dado una zona con todas las precauciones necesarias para hacer este experimento y fuimos un grupo de 20 personas. Hemos usado este tipo de instalación porque hemos dicho que esa es la simulación que queremos hacer. Aquí es la bola, la distancia medio metro, aquí tenemos 2 cámaras y hay una cámara detrás de la persona que pega el tiro. Y en esta situación hemos podido capturar toda la información durante los experimentos y poder luego analizar los datos. Hemos usado 6 bolas diferentes. Aquí es la información del caliber 1.022. Sabéis todo cómo estamos describiendo las bolas, ¿no? El caliber 0.22, 0.38, el 9x19 Parabellum, 40, 45, etc. Y aquí hay las características, que es más información para la gente que entiende más balística que yo, la verdad. Es el peso de la bola, que corresponde a cada uno, la velocidad y la energía que está produciendo. ¿Okay? Y luego voy a enseñaros el tipo de armas que hemos usado. Es importante de saber el contexto cuando uno hace un trabajo experimental o cuando uno intenta relacionar el trauma con una pistola. Por ejemplo, este es una arma que no puedes encontrar por la calle fácilmente. El 9 milímetros es algo que es muy común digamos, en el mundo criminal. O sea, hay unas cosas que son más comunes y otras que no. Y en las armas tenemos la misma situación. Pero para la pregunta de la investigación que tenemos en este caso, que es diferenciar el tipo del trauma relacionado con cada una de estas pistolas, hemos usado también armas que no son tan comunes en el contexto Creta, digamos. ¿Okay? En esta tabla tengo el nombre de cada una de las pistolas, el caliber, la longitud del barrel y características que son importantes para intentar relacionarlos con el trauma. Es más para información. Quería decir aquí que el SimBone lo estamos usando en mi grupo también para blunt force trauma, simulación de blunt force trauma. Por ejemplo, si tienes un objeto como esto o otro tipo de objetos, puedes experimentar y luego ver la tipología del trauma que está provocado con cada uno. Y este tipo de estudio ha dado muy buenos resultados cuando lo comparas con situaciones reales. También hay un grupo en Bournemouth que la persona responsable se llama Smith, que han publicado un estudio de balística usando el SimBone en el Legal Medicine. Si os interesa, puedo dar la referencia para mirar un poquito los resultados. Y este grupo está diciendo que las características macroscópicas del trauma provocado en el SimBone son muy parecidas de la realidad, mientras si alguien analiza el trauma bajo el microscopio, ve que el SimBone no funciona como el hueso real, que eso es lo que estamos esperando, porque también es un estudio experimental, eso es un plástico en realidad, entonces no tiene no es como el material hueso, no tiene la misma, ¿cómo decirlo? The same properties, ¿ok? Las mismas características. ¿Ok? ¿Hasta ahora? ¿Sí? Perfecto. Ok, ahora voy a enseñar los que hemos hecho y es muy interesante porque os va a dar una buena idea de qué cosas queríamos ver con esos experimentos.
Ese es el tiro del 0.22. O sea, podéis ver todo el proceso y cómo cada uno reacciona. El 0.38 especial. Uno espera que la entrada sería más grande, pero es muy pequeña en realidad. .38 ACP. $9 milímetros para verlo. Podéis ver la mecánica muy bien. El 0.40. Y al final el 0.45, que es el último. ¿Ha pasado algo en el vídeo? Un momento. Ok, that's it. Sigo. Entonces, lo más importante es, habéis visto un poquito que la mecánica es distinta, porque eso tiene que ver, la distancia es la misma, pero el material de la bola y el tipo de la pistola es distinta. Y eso crea las diferencias en el trama que vamos a ver. En este caso aquí quiero enseñarnos la entrada y la salida del trama. Podéis ver que el 0.22 tiene una entrada muy pequeña, que casi es menos, es más pequeña que la bola la misma, el tip del bullet que estamos diciendo. Y aquí es la entrada y aquí es la salida. ¿Ok? En el siguiente tenemos el 0.38, la entrada está aquí, que podéis ver que hace unas fracturas que empiezan de la entrada y están viajando a través de esta zona y vienen hasta atrás del cráneo, y aquí es la salida. La salida parece muy parecida en el otro caso del 0.22. Aquí estamos ingresando el caliper, entonces estamos esperando que el trauma va a ser más grande, ¿no? Más impresivo. Y podéis ver aquí que la destrucción del cráneo es muy grande, de una distancia de 0.5 metros. ¿Okay? Aquí es la salida otra vez, y la entrada básicamente ha hecho muchas fracturas que se han separado del cráneo mismo. Y el 9 milímetros, que podéis ver que subiendo el caliper la destrucción es cada vez más grande. Aquí podéis ver una comparación de la entrada en todos los casos. 0.22, 0.38, 0.38 ACP, 9 milímetros, 0.40, 0.45. Esos dos son muy parecidos. Es muy difícil de decir que es un 0.40 o 0.45 caliber. ¿Okay? Eso es muy fácil porque también tienes esta zona negra aquí que está relacionada con el tipo de arma que no lo tienes con los demás, en esta distancia. ¿Okay? Si la distancia es más pequeña y el tipo de la ola es distinta, puedes tener esta apariencia aquí. Para comparar el trauma, ¿cuáles son las conclusiones? Estamos de acuerdo con el estudio de Smith, que dice que macroscópicamente eso es muy parecido de casos reales. Y voy a enseñarnos unos ejemplos. Okay, eso es nuestra zona de 0.22, la entrada, y esa es una figura que viene de una pistola de 0.25 caliber, de un caso publicado de Fisher. Podéis ver, aquí tenemos también las telas, quería decir la piel, ¿okay? Y esas son las características de la piel, pero aquí que es el hueso, podéis ver que es muy parecido. Entonces uno puede decir que sí, la simulación funciona, ¿no?
si tenemos un caso y queremos ver, ¿es esa la pistola? Podemos usar el SINBON para tener una idea si lo que tenemos está relacionado con la arma que hemos encontrado o que alguien nos ha enseñado como responsable para este trauma. Ese es otro caso, ese es el 022 y aquí es otro trauma que está hecho con una pistola muy parecida. Podéis ver que la característica es muy parecida y también eso funciona como una buena simulación. Ese es el parte interno con el internal beveling que hemos dicho, o sea, es la entrada de atrás hacia esta dirección y podéis ver la parte endocranial. Y eso es el SINBON, el material que hemos usado. También el internal beveling está pasando también en el SINBON, entonces el material está funcionando para la simulación también en la parte interna, no solo en la parte externa. Otro caso aquí, podéis ver que mientras hay este disparo en la parte experimental, hay una zona circular aquí, una fractura circular que luego al final de esta imagen toda la parte del hueso se separa del SINBON. Y aquí veis esta zona que está muy parecida en un caso real. El internal beveling de un caso real comparando con los casos de SINBON que hemos visto. Y al final, este estudio no solamente nos ha permitido de mirar las características distintas correlacionadas con cada tipo de arma, pero también a estudiar la mecánica del trauma balístico. O sea, podemos usar las imágenes de las cámaras de los vídeos que hemos capturado para ver exactamente cómo es el mecanismo del trauma específico. Eso es un estudio, un pilot study, un estudio piloto al momento. Hemos usado solo 6 armas y hemos usado solo una bola para cada arma. Pero hemos intentado mantener la distancia y el tipo del evento, que es execution style. La ambición que tenemos, la idea que tenemos es repetir este tipo de trabajo con más SINBON spheres, o sea, una muestra más grande, otro tipo de pistolas, otro tipo de distancia también, para intentar hacer, digamos, un atlas que puede enseñar la morfología cambiando unos factores cada vez para capturar toda la información que necesitamos y tratar de este caso. Personalmente, porque he trabajado en varias ocasiones con este tipo de trauma, me gustaría poder aplicarlo eso en casos reales. Por ejemplo, tengo una historia, viene uno y me dice, bueno, las cosas han pasado así, y esa es la pistola. Me gustaría tener un SINBON, poder simular todo lo que ha pasado, porque eso me deja ir a un juicio y enseñar que, mira, esa es la historia, esa es la simulación, las comparo, encajan o no. Y eso es muy importante. Y es mucho más fácil enseñar al juicio una cosa así que estar sin imágenes, sin nada, solo con una imagen de autopsia diciendo, no, 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 la dirección no es esa, esta persona está mintiendo, no tenemos todos los factores, no tenemos todos los datos. O sea, tiene más valor que simplemente estudiar el trauma. Voy a terminar mi presentación con una imagen de Creta, donde nos han dejado hacer este trabajo.